Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, estamos nuevamente con nuestra cuenta pequeña, chicos, ya saben, la cuenta del Manuel Chiquito, nuestra cuentita Evo 40. ¿Por qué? Porque hoy es un día importante, porque directamente hoy iniciaremos la nueva incursión, chicos, Verness World, que ya empezó hace un par de días. Le quedan, bueno, no dice la fecha, chicos, pero la duración de esta es de 80 días, por si no sabían. Y muchos me han preguntado si vale la pena. Para mí siempre una incursión vale la pena. Por 1000 de oro las recompensas son aceptables. El mutante pues es un heroico que es realmente fuerte, amigos. O sea, se los recomiendo mucho. Claro, si tienen al Spin Fury van a notar que el Spin Fury pues es mucho mejor mutante, obviamente. Por eso es que ya yo no uso filas de roca, porque yo tengo en mi cuenta principal al Spin Fury. Pero si no lo tienen y necesitan tal vez un Cyber que le haga frente obviamente a otros sables, a otros míticos, el filas de roca los ayudará con eso. Aunque, como les digo, el Aratomis también está por encima en fuerza, pero les recuerdo, ya yo he subido un par de videos de fila de roca. Subí uno muy reciente en donde allí les menciono su recomendación de orbes y su fuerza en realidad, chicos. Así que pagamos 1000 de oro la entrada. Y bueno, empezamos, chicos. Disculpen que sean las primeras batallas, pero obviamente tenía que hablarles de varias cosas. Y así aprovecho y ustedes me dicen en los comentarios si ya han comenzado esta incursión, si les parece bien ir por el filas de roca, si no tienen mejores mutantes. Y principalmente, si ya empezaron la incursión, por qué puesto ya van, por cuál número de batalla ya se han posicionado. Y aquellos que obviamente no van a ir por esta incursión, aunque creo que la mayoría va a ir simplemente por el orbe de respuesta level 4 que se posiciona en la batalla 120. Creo que en la 120 se posiciona el orbe especial de respuesta level 4. Que no es que haya muchos mutantes que lo usen, pero sí para trolear y molestar un poco está bien el orbe. Por lo menos cuando vino esta incursión, yo lo completé con, yo le coloqué el orbe a la Dama del Crepúsculo. Obviamente la Dama del Crepúsculo es como que una de las más adecuadas para ello. También les recuerdo, chicos, en realidad esta incursión es más corta. Obviamente son 200 batallas, mientras que las anteriores estamos viendo y batallando en 300, pero estas serán 200. El mutante se posiciona en la número 160, aunque ya yo les he mostrado varias imágenes con sus recompensas. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo importante. Ah, sí. Les recuerdo, chicos, que en realidad para completar esta incursión es muy difícil. Creo que esta es la incursión más difícil hasta la fecha. O sea, fue la segunda incursión en salir en el juego y ya tenía una dificultad superior a la de el Dante's Inferno. Con eso les digo, por allí hay una batalla de triple Gloober que tienen una vida y esa es la de menos. Bueno, es una de las más complicadas, pero hay otras muchas más fuertes adelante. Ya después obviamente Celsius notó que había mucha diferencia en los niveles y en las estrellas, y pues ya a partir de ahí las incursiones simplemente tomaban mutantes básicos o mutantes con estrella de bronce como mucho, pero el nivel de dificultad estaba allí presente. Datos que les estoy dando porque esta incursión obviamente es la segunda vez que viene en el juego. Como les digo, esta fue la segunda incursión en salir en todo el juego después del Dante Inferno, después de que pudieran ganar esa Dama del Crepúsculo. Y apuesto que muchos están preguntando, pero Manu, ¿llegará el heredero? ¿Llegará el archivista? Lo más probable es que sí lo haga, pero si seguimos en esta cronología como hemos estado viniendo, por así decirlo, estaríamos viendo el archivista eterno dentro de un año más como mínimo. En verdad, chicos, o sea, es una locura, pero estaríamos viendo al archivista como un mes por lo menos. Claro, todo depende de la función que le metan a las fichas Mutonstein, que este año mencionaron que iban a hacer de esas fichas, chicos, que este año iban a dar ya por fin el uso de estas fichas. Pero ya estamos en abril,
Ya estamos en el primer... Bueno, no se podía decir trimestre. Ya estamos en un tercio del año ya. Estamos en un tercio ya. Y ni pista alguna. Lo cual preocupa un poco. Pero como les digo, ojo, tal vez volvamos a ver la próxima incursión. Obviamente será una nueva con un nuevo mutante. Me gustaría saber cuál será el próximo monogénico. Si será Zoomorpho, si será Necro, si será... ¿qué falta? Zoomorpho, Necro, Galáctico, Cyber. Me gustaría ver otro monogen Cyber. Pero según las estadísticas y todo eso, lo más probable es que veamos un monogen Zoomorpho. Ojo, estadísticas previstas por mí mismo, en mi opinión. Díganme en los comentarios, chicos. También me gustaría saber en los comentarios, aparte de qué batalla van, cuál creen que sería el próximo monogen que veríamos en el juego. Y bueno, chicos, por aquí vamos avanzando poco a poco, tratando de llegar a la primera recompensa, aunque en realidad creo que está muy lejos. En realidad les subiré videos, chicos, de cómo voy avanzando en mi cuenta pequeña en esta incursión. Ya tal vez más que todo en mi cuenta principal creo que intentaré hacer varios streams, varios directos, haciendo la incursión en mi cuenta grande. Lo que es que tengo que probar mi nuevo internet, chicos, por si no le conté. Varios de ustedes deben de saber que ya yo tengo por fin un nuevo servicio de internet. No tengo el mejor posible para streamear, pero tengo uno aceptable. En realidad tengo el mejor disponible para esta zona, porque pues yo vivo en una zona pues alejada del mundo, por así decirlo. Pero en realidad es súper tranquilo donde vivo. Casi nada pasa, o sea, es muy tranquilito y es lejos, es alejado de la ciudadcita. No tanto, pero... Ustedes me entienden cuando algo está apartado de lo central. Poco a poco vamos avanzando. Aquí tenemos un Thor, aunque no he comentado casi nada del evento. Lo que pasa es que el Gloober está mamado. De hecho, si yo quisiera seguir avanzando en esta incursión lo máximo posible, pues debería sacarme otro Gloober, porque obviamente tengo el Gloober, tengo el Aratomis, pero me hace falta pues otro Aratomis o otro Gloober, que lo más probable, lo más bonito, creo que puede llegar a ser un Gloober. Bueno, se dan a la par, pero en cuestiones aquí el Aratomi está más roto. Pero ¿qué pasa? Que el Gloober es un poco más rápido y pues eso te da la ventaja. Te da la ventaja, amigos. Me da mucho la ventaja. Por cierto, he estado hablando que ya perdí la noción del tiempo. Denme un permiso para ver el tiempo. Ok, 7 minutos. Uf, tenemos de sobra. Yo creo que si llegamos a la recompensa, por lo menos. No importa si tardamos 15, 20 minutos. Bueno, 20 ya sería mucho. Se aburrirían viendo pues cómo voy pasando esto simplemente con un Gloober. Aunque a lo mejor ya se están aburriendo al principio, pero por eso estoy comentando otras cositas. Ok, el Mechaboide Aragneo que atacó primero. Pensé que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Ah, qué pasado. Qué pasado. Si supiera eso, lo hubiera metido a Zeus y ya, me lo borro del mapa por depravado. Depravado. Ok, GG, amigos. Ah, es aquí. Ok, perfecto. Por fin llegamos a una recompensa. Recargamos tickets. Que tengo que volver a hacer el bug de los tickets. Porque solo... me salí. Simplemente hice esos 2000. Y ok, 10 de velocidad. Tenemos al Glue. Ya, ¿quién tenemos más rápido? Ok, velocidad. Pesadilla, Star Trooper. Debería darme el daño así. Bueno, sí, me da el daño. Debería. ¿Se imaginan que no me da y de un múltiple me borre la Lara? Me río. No, mentira, es imposible que nos borre de un múltiple. Ah, como que sí aguanta en verdad. Ah, es que en verdad no me aprendo muy bien los daños con la diferencia de Evo. Y ay, queda por una tontería. Y bueno, con el debilitamiento de la pesadilla viviente en realidad no hizo mucha falta lo demás. Batalla 21, ok, tenemos este triple escorpión. Sí, triple escorpión. Perdón, me salió un pequeño eructito. Salió de repente. Ok, ay, que ataca primero Lorus. Nah, eso sí es molesto, porque dije, nada, aquí con Aratomis borramos el mapa. Así que ahora empecemos a ir con el Aratomis, pero si veo que me empiezan a salir mutantes mucho más rápidos, que de hecho, pues sí. Entonces, bueno, continuemos con Gloober. Aunque ahorita mejor coloco el filtro de mítico sable y debilitamiento. Sí, voy a colocar ese filtro.
Va a ir más bonito ese filtro al momento para que me aparezcan los dos Aratomis y el Gloober. Ok, mítico sable por level. ¿Dónde está la habilidad? Ok, aquí está habilidad, debilitamiento. Ay, que sale la pesadilla mamona. Ah, pero aquí tenemos para seleccionar directamente. Simplemente por si llega alguien a aguantar, pero pues es el filtro más bonito para seleccionar rápido los personajes. Obviamente si le cambio el nombre y le pongo símbolos numéricos al principio, salen los tres directamente, pero nada. Qué flojera, qué flojera. Ya podemos aplicar ese, pues no hay problema. Hecho los pensativos, estamos avanzando súper veloz. Obviamente cuando empecemos a llegar a las batallas complicadas, por lo menos chicos, cuando yo ya empiece a notar que está en verdad complicada, empezar a pasar para mi cuenta pequeña, pues ahí es cuando empezaré a subirle los videos. Obviamente puede ser mañana, pasado mañana. Sí me lo propongo en realidad. Pero ya después, espero que entiendan que más adelante nos tocará usar tags, nos tocará usar etiqueta. Y es lo molesto, porque obviamente se hace un poco más aburrido, aunque a otros no les molesta. Pero ok, aparte que estábamos debilitados, pues nos deshacemos del borrasca y pobre Fénix, pobre pollito. Ok, batalla 26, técnicamente, matemáticamente ya superamos el 10% del evento en un solo video. Aquí tenemos para enfrentar al Asylum, al Apophis, el mejor mutante del juego, y el Cybercrow. Ojo, ojo, no se vayan a confundir algunos, lo dije con sarcasmo. El Apophis, el del medio, la serpiente, es de los peores mutantes que pueda haber en el juego, amigos. Sinceramente, sinceramente. Así que continuamos, recargamos tickets, que es lo molesto, ya saben, porque obviamente gastar créditos en la cuenta pequeña sería una locura, porque esos créditos son muy importantes para el momento de subir de Evo. Pero seguimos avanzando, amigos. Aunque ahora, bueno, están aguantando ya el golpe del Gloober, pero tenemos al Aratomis para asistir. Bueno, intentemos llegar a esa batalla número 30, chicos. Ya recibimos 10 fichas Jackpot, el cual está bien. No sé si en la 30 recibimos algo, yo creo que no. Sinceramente no recuerdo la tabla. La tabla de recompensas no la recuerdo. Aparte de la recompensa del Filias de Rocas, la ficha Mutonstein, obviamente porque siempre es la recompensa final. Y el orbe especial de respuesta level 4, que está en esa batalla 120. Que no sé a quién ocupársela. O sea, no tengo mutantes para a quién colocarle ese orbe de respuesta level 4. Y sinceramente no lo desperdiciaré porque es un orbe único. O sea, que viene muy rara vez. Muy rara vez. Y bueno, chicos, trataré de dejarles aquí en las tarjetas arribita el video de Filias jugando con el Filias de Rocas, para que vean cómo lo tengo yo equipado en mi cuenta principal. También les dejaré la lista de reproducción de cómo completé la incursión la primera vez que la jugué con mi cuenta principal. No sé qué nivel de Evo era yo en ese momento, pero me costó un huevi. Amigos. O sea, me costó mucho. Así que, bueno, vamos a ver cuánto tiempo, 13 minutos, vamos a darle otra batalla más. Lo que pasa es que no tengo un contador aquí aparte, primera vez que me pierdo tanto en el tiempo, porque siento que estoy comentando un poco de más. Un poquito de más, amigos, un poquito. Así que sale Criticardo ahí, debilitamos a la Namaste, aunque da igual porque nos deshacemos de ella con el Aratomis. Y bueno, chicos, vamos a enfrentar a esta Retribution. Vamos a dejarla enfrentando a este último jefe. Disculpen, no es que quiera alargar la cosa. De hecho, ya estamos pasados de tiempo, pero con mi nueva internet ya me da igual, chicos. Tal vez veamos videos más largos en adelante. Pero es algo que yo me tengo que acostumbrar. Porque les recuerdo que antes no subía videos más largos. No es porque yo no quisiera o no pudiera. Es que no tenía la internet para subir videos tan largos. No tenía videos para ello. Perdón, ¿cómo que videos? No tenía internet. Pero ahora podemos hacerlo un poco más largo. Déjenme en los comentarios si quieren, si les gustaría ver un poquito de videos más largos. Yo sé que muchos no lo ven entero, pero qué goloso de mi parte, no lo ven entero. No ven los videos completos y bueno, es entendible, pero aquella pequeña parte que en verdad los vea full, trataré de subirlos un poquito más largos, 15 minutos, 17 minutos, no 20 para no aburrirlos.
Pero bueno, chicos, hasta aquí lo dejamos a la batalla número 235. En verdad, chicos, si este video es apoyado, si este video llega, no lo sé, a 500 likes, yo trataré de darle rápido y volando para seguir subiendo la incursión en mi cuenta. Ok, aquí no es. En la incursión, en esta cuenta pequeña. No sé si ustedes me dicen qué opinan, si quieren que continúe desde aquí o un poquito más adelantado. Lo más probable es que lo adelante, pero todo depende si hago hoy el bug, de los tickets. Así que sin más nada que decir, chicos, dejen ese poderoso like, la suscripción se agradece un montón y como siempre vayamos a esos saluditos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios de un video anterior y es para el grande de Rey Sánchez. Super saludo para Héctor Romero, uno más que se lleva Galo Londoño. Saluditos para Francis Soto, uno más que no se me olvida para Cristian Vallejos. Mega saludo para Juan Pablo Bosa, para ti grande, el miembro del canal Jesús Juárez. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Adrián Maulana Fauci. Así que en verdad, amigos, que les haya gustado el video, se hayan entretenido, que es lo principal, y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up.